Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Oculté la fortuna de mi esposo por un año hasta que revelé la verdad y mi familia explotó. Mi cuñado acaba de iniciar los trámites de divorcio después de descubrir que mi hermana mantenía una relación inapropiada con uno de sus amigos cercanos. Los acontecimientos se desenvolvieron cuando él, notando comportamientos sospechosos durante varios meses, decidió revisar el teléfono de ella una noche. Lo que encontró fue suficiente para tomar la decisión de mudarse y solicitar el divorcio inmediatamente. Desafortunadamente, todo esto ocurrió en el peor momento posible para mí, apenas una semana antes de mi boda. Para cuando presentó los papeles del divorcio, solo quedaban 7 días para mi ceremonia. En teoría, esta situación no debería haber afectado mis planes matrimoniales en absoluto, especialmente considerando que mi hermana y yo mantenemos una relación bastante distante. Sin embargo, mis padres decidieron hacer una petición extraordinaria. Querían que pospusiera mi boda por todo un año completo, argumentando que el evento sería demasiado perturbador para mi hermana, a quien ellos consideraban inocente en toda esta situación. Me resulta incomprensible su postura sobre su inocencia, considerando que existen mensajes comprometedores entre ella y el amigo de su esposo como evidencia contundente. Mis padres, sin embargo, insisten en minimizar la situación, calificándolo como un simple coqueteo inofensivo que, según ellos, todo el mundo hace. Por lo que he podido averiguar, mi hermana había estado coordinando encuentros con este hombre en múltiples ocasiones, aunque estos planes nunca llegaron a materializarse, probablemente debido a que ella perdía el valor en el último momento. Sin embargo, el simple hecho de que estuviera planeando estos encuentros ya era suficientemente grave. En mi opinión, la decisión de mi cuñado de divorciarse está completamente justificada, ya que mi hermana está lejos de ser inocente en esta situación. Mis padres, siguiendo su patrón habitual de considerar que mi hermana nunca puede equivocarse, tuvieron la osadía de solicitarme que pospusiera mi boda, a pesar de que todos los preparativos estaban finalizados y pagados. Cancelar todo nos hubiera costado una verdadera fortuna. Cuando mi prometido y yo dejamos clara nuestra negativa a considerar siquiera esta posibilidad, mis padres recurrieron a las amenazas, declarando que no asistirían si seguíamos adelante con la fecha prevista. Les respondimos con total honestidad que su ausencia no alteraría nuestros planes. La realidad es que no mantengo una relación particularmente cercana con mi familia. Fueron invitados como cualquier otro invitado, sin ningún privilegio especial, por el simple hecho de compartir lazos sanguíneos. Después de todo, durante toda mi vida, nunca recibí un trato preferencial de su parte. De hecho, el trato que recibí fue notablemente inferior al que siempre le dieron a mi hermana. Decidimos mantener nuestra fecha original, lo cual ha desatado la furia de mis padres, quienes ahora me acusan de haberles ocultado deliberadamente la verdadera identidad de mis suegros. Para contextualizar la situación, la familia de mi esposo es propietaria de una importante empresa farmacéutica y gozan de una considerable fortuna. La mayoría de los miembros familiares, incluyendo a mi esposo, están involucrados en el negocio. Mantuve esta información en reserva intencionalmente porque, siendo sincera, conozco demasiado bien a mis padres como para saber que no son el tipo de personas que deberían estar cerca de parientes acaudalados. Mis padres son propietarios de una ferretería que, durante todo el tiempo que puedo recordar, apenas les ha permitido subsistir, generando lo justo para vivir sin ningún excedente significativo. Presumo que esta situación económica explica su comportamiento cuando se encuentran cerca de personas con un nivel económico superior. Su actitud se transforma completamente. Se vuelven exageradamente serviciales y comienzan a adular de manera descarada, probablemente con la esperanza de conseguir inversores para su negocio, ya que siempre han estado buscando apoyo para expandirse. Lamentablemente, esta estrategia nunca ha funcionado. Solo logra crear situaciones incómodas porque su intención resulta demasiado evidente, y las personas adineradas no son ingenuas ante este tipo de adulación interesada. He presenciado estos comportamientos en múltiples ocasiones, sea con familiares o amigos durante eventos sociales, y el resultado siempre es el mismo. Todos los presentes se sienten profundamente incómodos. Solía experimentar una vergüenza terrible cuando comenzaban con estas actitudes, porque podía percibir cómo no solo los juzgaban a ellos, sino que probablemente también nos juzgaban a nosotros.
especialmente cuando mi hermana ocasionalmente se unía a este comportamiento. No quería bajo ninguna circunstancia que algo similar ocurriera con mi esposo y su familia. Por eso, cuando organizamos los encuentros entre ambas familias, me aseguré de que todos mantuvieran discretas sus descripciones laborales, sabiendo que en el momento en que mis padres descubrieran la magnitud de la empresa familiar, instantáneamente activarían su modo de encanto excesivo y comenzarían su ritual de adulación, probablemente con la esperanza de obtener algún beneficio. Mi relación con mi esposo lleva 3 años, durante los cuales él ha conocido a mi familia en varias ocasiones, por lo que comprende perfectamente cómo manejarse con ellos y siempre se presentó simplemente como un empleado más. Esto permitió que mis padres lo trataran con normalidad. Mi familia nunca ha mostrado particular interés en mi vida, por lo que solo han coincidido con la familia de mi esposo una vez durante nuestro compromiso. En esa ocasión, mis suegros fueron lo suficientemente prudentes como para minimizar su rol en la empresa. Dado que esta compañía farmacéutica no tiene ninguna relación con el rubro de mis padres, probablemente no hicieron la conexión incluso después de conocer sus apellidos, lo cual nos mantuvo a salvo. Sin embargo, la situación cambió cuando las fotografías de nuestra boda comenzaron a circular, ya que toda la familia de mi esposo las compartió en sus redes sociales y alguien decidió publicarlas en las cuentas oficiales de la empresa. Así fue como mis padres descubrieron en qué familia me había casado. La misma noche de mi boda, comenzaron a bombardearme con mensajes y llamadas para confrontarme sobre lo sucedido, sintiéndose completamente engañados. Desde su perspectiva, yo debería haber sido transparente sobre el estatus de la familia con la que me estaba casando, pero los había engañado haciéndoles creer que mi esposo y suegros eran personas comunes. Al no asistir a la boda, sentían que habían perdido una valiosa oportunidad para establecer conexiones empresariales, entablar amistad con mis suegros y potencialmente encontrar oportunidades de crecimiento para su negocio. Me acusaron de haberles mentido sobre la importancia de mi esposo y suegros en la empresa, argumentando que si la boda era lo suficientemente significativa como para ser publicada en el perfil corporativo, evidentemente mis suegros ocupaban posiciones de gran relevancia. Mis padres finalmente habían investigado sus apellidos en Internet y descubierto que se trataba de un negocio familiar. Su indignación era palpable, no solo por las supuestas mentiras, sino porque consideraban que deliberadamente les había negado oportunidades de negocio, lo cual interpretaban como una traición de mi parte. Durante los primeros días posteriores a mi boda, opté por no responder a sus reclamos, prefiriendo disfrutar de mi nueva etapa como recién casada. Sin embargo, me vi obligada a confrontar la situación cuando se presentaron en mi casa hace 2 días, exigiendo explicaciones por todo lo que había estado ignorando. Inicialmente, mi esposo y yo fuimos claros en establecer que no les debíamos ninguna explicación. Los invitamos a entrar por mera cortesía, pero les advertimos que si esperaban disculpas o justificaciones, estaban perdiendo su tiempo. Tras escucharnos, mis padres dirigieron su atención hacia mí y comenzaron con su manipulación emocional característica. Su malestar era evidente y ni siquiera intentaban disimularlo. Mi madre, de hecho, comenzó a llorar abiertamente. Me esforcé por mantener la compostura, pero resultó difícil cuando comenzaron a remover eventos del pasado, hablando sobre cómo me habían criado y las expectativas que tenían sobre mí. Inicialmente, no tenía intención de entrar en discusiones, planeaba simplemente dejarlos expresarse y dar por terminado el asunto. Sin embargo, cuando comenzaron a hablar sobre cómo siempre se habían esforzado por ser buenos padres conmigo y que así les pagaba, me vi obligada a confrontarlos, porque según mis recuerdos, su dedicación como padres siempre estuvo mayormente dirigida hacia mi hermana, mientras que conmigo se limitaron a cumplir con lo mínimo indispensable. La discusión se prolongó durante un tiempo considerable, hasta que finalmente expresaron su profunda decepción por haberles negado la oportunidad de relacionarse con empresarios tan exitosos. Afirmaron que el hecho de que hubiera actuado deliberadamente para ocultar la familia de mi esposo demostraba lo avergonzada que estaba de ellos. Están convencidos de que incluso si hubieran asistido a la boda, no habría hecho ninguna diferencia porque de todas formas me habría avergonzado de su presencia. También mencionaron cómo me había asegurado de que incluso mi compromiso fuera un evento íntimo y privado, supuestamente para evitar que la gente los conociera. Según ellos, más que ocultar a mis suegros, yo estaba avergonzada de mi familia y mis orígenes.
Estas acusaciones me parecieron injustas porque honestamente no reflejaban la verdad. No me avergüenza provenir de una familia menos privilegiada que la de mi esposo. Lo que me avergüenza es su comportamiento alrededor de personas adineradas. Eso es lo verdaderamente embarazoso. Intenté explicárselos, pero se negaron a escuchar, insistiendo en que el simple hecho de que me avergonzara de ellos era motivo suficiente para estar molestos conmigo, y según ellos, el que intentara defenderme en lugar de disculparme demostraba que nunca me importaron realmente. Su actitud victimista terminó por agotar mi paciencia. Les pedí que se retiraran de mi casa, reiterando que no les debía nada, ni siquiera una explicación. Reconocí que había sido un error invitarlos a entrar, esperando tener una discusión civilizada y resolver el conflicto, algo que evidentemente era imposible con ellos. Tras mis palabras, mis padres comenzaron a retirarse, con mi madre aún llorando. Antes de salir, me acusó de siempre haberme avergonzado de mi familia y de considerarme superior a todos ellos, sugiriendo que ahora finalmente mostraba mi verdadera naturaleza. Me tildó de ser tan superficial y pretenciosa como yo los consideraba a ellos, argumentando que mi supuesto complejo de superioridad me hacía creer que era diferente cuando en realidad no lo era. Como últimas palabras, expresaron su arrepentimiento por no haber asistido a la boda, pero más aún por haber perdido tiempo intentando hablar conmigo, especialmente cuando resultaba evidente que mi familia nunca significó nada para mí. Ahora me pregunto, ¿soy la tonta por no haber presentado apropiadamente a mis padres con mis suegros? Actualización 1. Quiero comenzar agradeciendo a todos por sus hermosos comentarios y consejos. Necesito aclarar algunos puntos sobre mi situación familiar. Cuando mencioné que no soy particularmente cercana a mi familia, esto se extiende más allá de mis padres y hermana. Abarca prácticamente a toda mi familia extendida. De hecho, mi lista de invitados familiares a la boda fue sumamente selectiva. Solo incluía a algunos primos y tíos con quienes mantengo una buena relación. Estos familiares, aunque conocían la situación de mis suegros, mantuvieron una discreción absoluta, comprendiendo perfectamente mis motivos para mantener esta información lejos de mis padres. Dada la reducida presencia familiar en mi boda desde un inicio, mantener la privacidad resultó relativamente sencillo. Respecto a la situación actual con mis padres, siguiendo el consejo general, hemos tomado la decisión de cortar completamente los lazos con ellos. No existe ninguna obligación de mi parte para proporcionarles explicaciones adicionales. La decisión de no asistir a mi boda fue enteramente suya. Nunca rechacé su presencia ni les negué la invitación. Eligieron priorizar el apoyo a mi hermana durante su proceso de divorcio, uno provocado por sus propias acciones, y ahora deben afrontar las consecuencias de esa decisión. No tengo por qué cargar con sentimientos de culpa al respecto. En unos días, mi esposo y yo partiremos de luna de miel, y a nuestro regreso nos mudaremos a una nueva residencia, un generoso regalo de bodas de mis suegros que llegó en el momento más oportuno. Esta mudanza nos brinda una ventaja adicional. Mis padres no podrán presentarse inesperadamente en nuestra casa, ya que nos aseguraremos de que no obtengan nuestra nueva dirección. De hecho, planeamos ser extremadamente selectivos con esta información, compartiéndola únicamente con nuestros amigos más cercanos y manteniendo a toda mi familia al margen por el momento. Mis suegros han demostrado una comprensión extraordinaria hacia toda esta situación familiar. Cuando se enteraron del incidente donde mis padres se presentaron en mi casa, incluso se ofrecieron a eliminar la publicación de la boda de las redes sociales de la empresa, considerando que había sido el detonante de toda esta situación. Sin embargo, me negué a esta sugerencia porque el problema no radica en la publicación. Estoy profundamente orgullosa de formar parte de esta familia, no por su posición económica, sino porque son personas genuinamente bondadosas, una combinación verdaderamente excepcional en la actualidad. Además, eliminar las publicaciones solo generaría más especulaciones y chismes, y definitivamente no quería dar a mis padres la satisfacción de pensar que tenían tal nivel de influencia sobre nuestras decisiones. Ayer por la mañana finalmente puse fin al acoso constante de mensajes y llamadas bloqueando a mis padres. Como medida preventiva, también bloqueé a mi hermana, quien, aunque no me había contactado hasta el momento, probablemente sería utilizada como intermediaria por mis padres una vez que descubrieran que habían sido bloqueados. Para responder a las preguntas sobre mi hermana, efectivamente, ella tampoco asistió a la boda.
Como mencioné anteriormente, nunca fuimos particularmente cercanas durante nuestra infancia, principalmente debido a su naturaleza consentida. Al crecer y dejar de compartir el mismo hogar, nuestra distancia se incrementó naturalmente, aunque no existía una enemistad declarada, y por eso fue invitada. Tras la presentación de su demanda de divorcio, optó por no asistir. Su ausencia no me afectó particularmente. Lo que verdaderamente me indignó fue la pretensión de mis padres de que pospusiera mi boda por un año completo debido a su divorcio. Un divorcio provocado por su propia infidelidad. Desconozco si mi hermana influyó directamente en esta petición de mis padres, pero estaba claro que se alinearía con ellos, como lo ha hecho toda su vida. Actualmente, mantengo contacto únicamente con los familiares que asistieron a mi boda. Les he pedido que me mantengan informada sobre cualquier acción de mis padres que pudiera afectarme. Hasta ahora no he recibido noticias alarmantes, aunque mantengo cierta cautela conociendo su determinación por presentarme como la villana de esta historia, especialmente después de expresar tan enfáticamente su decepción en nuestro último encuentro. Solo espero que respeten la tranquilidad de mis vacaciones, ya que sería verdaderamente lamentable que arruinaran algo que he estado planificando y anticipando durante tantos meses. Aunque pedir 2 semanas de silencio y pasividad de su parte parece excesivo, mantengo la esperanza de que se abstengan de causar problemas durante este periodo. Actualización 2. Hace un par de días, mi esposo y yo regresamos de nuestra luna de miel. Durante nuestra ausencia, mis padres mantuvieron un perfil bajo, aunque aparentemente solo estaban esperando nuestro regreso para actuar. Esta mañana recibí una llamada urgente de mi suegra, quien con notable preocupación en su voz nos pidió a ambos que nos presentáramos en su casa lo antes posible. Mis padres habían aparecido sin invitación en su residencia. Todavía me resulta desconcertante cómo lograron obtener su dirección, considerando que mis suegros son personas sumamente reservadas con su privacidad, aunque evidentemente encontraron la manera de conseguirla. Sin embargo, la invasión a su privacidad no era mi mayor preocupación en ese momento. Lo verdaderamente mortificante era el motivo de su visita. Se habían presentado para discutir mi comportamiento, sugiriendo que, como los adultos de la familia, necesitaban abordar mi conducta decepcionante para prevenir futuras situaciones similares. La audacia de su comportamiento me resultaba incomprensible. Soy una adulta funcional, no una adolescente problemática, e incluso si lo fuera, deberían haber manejado cualquier inquietud directamente conmigo, en lugar de involucrar a mis suegros. Es evidente que calcularon este momento estratégicamente, sabiendo que mis suegros nos contactarían y nos veríamos obligados a presentarnos. De alguna manera, estaban al tanto de nuestras fechas de luna de miel y nuestro regreso programado. Esto confirma mis sospechas. Alguien de nuestro círculo de confianza ha estado filtrando información sobre mis actividades a mis padres, una situación que definitivamente abordaré más adelante, pero que por ahora debe esperar dado los acontecimientos en casa de mis suegros. La situación era ya suficientemente embarazosa, por lo que mi esposo y yo nos apresuramos a llegar para intentar controlar el daño antes de que se agravara. Al llegar, encontramos a mis padres cómodamente instalados en la sala de estar, comportándose como si estuvieran en su propia casa, desplegando su característico exceso de amabilidad que claramente incomodaba a mis suegros. Mi suegra nos recibió en la puerta, mientras mi suegro permanecía sentado en silencio, esbozando sonrisas incómodas ante los comentarios de mis padres. Dado que hasta ese momento habían mantenido cierta civilidad, decidí evitar crear una escena y mantener la calma, aunque me costaba contener mi indignación. Les expliqué, con toda la compostura que pude reunir, lo inapropiado de presentarse sin invitación en casa de mis suegros, especialmente considerando que este asunto era estrictamente entre ellos y yo. No había razón válida para involucrar a mis suegros en esta situación, y si deseaban hablar conmigo, deberían haberlo hecho directamente. Su respuesta fue que ya habían intentado ese enfoque sin éxito y sabían que esta estrategia garantizaría mi presencia junto con mi esposo. Aunque detestaba admitirlo, tenían razón en ese aspecto. Sin embargo, esto no justificaba su comportamiento. Si yo había elegido no comunicarme con ellos, deberían respetar esa decisión en lugar de forzar el contacto, especialmente considerando su histórico de priorizarme en segundo lugar y su ausencia en mi boda.
Se requería un nivel considerable de descaro para intentar presentarme como la antagonista en una situación donde claramente ellos no eran las víctimas. Argumentaron que habían decidido visitar a mis suegros para propiciar una discusión familiar que nos permitiera resolver nuestras diferencias. Me vi obligada a explicarles, con toda la cortesía posible, que no tenía interés en reconciliaciones en este momento y que simplemente necesitaba distancia. Intenté mantener un tono sereno, aunque era evidente en mi voz la tensión por contener mi enojo. En ese momento, mis padres se dirigieron a mis suegros con comentarios como: ¿ven a lo que nos referíamos? Esto es con lo que tenemos que lidiar, manteniendo una actitud generalmente inapropiada. Afortunadamente, mis suegros intervinieron de inmediato en mi defensa, señalando que si yo necesitaba espacio, seguramente tenía motivos válidos para ello, y que en lugar de forzar su presencia, deberían respetar mis límites. La reacción de sorpresa de mis padres fue evidente. Claramente no esperaban que mis suegros se posicionaran de mi lado. Su desconcierto se intensificó cuando mis suegros expresaron que, si bien habían intentado manejar la situación con civilidad, querían dejar claro que no consideraban que yo hubiera actuado incorrectamente. Añadieron que, como nuevo miembro de su familia, me apoyarían incondicionalmente en mis decisiones, incluyendo mi elección de mantener o no una relación con mis padres, y esperaban que ellos respetaran esas decisiones si realmente se preocupaban por mi felicidad. La contundente postura de mis suegros pareció tomar completamente por sorpresa a mis padres, quienes, ya sea por el impacto de la situación o por no querer antagonizar más, optaron por retirarse casi inmediatamente, aunque pude escuchar sus murmullos de descontento mientras se marchaban. Después de su partida, mantuvimos una conversación con mis suegros, quienes confirmaron el comportamiento excesivamente adulador y extraño de mis padres durante su visita. También me revelaron que habían intentado predisponerlos en mi contra, presentándome como la villana de la situación, aunque sin éxito, dado que ya estaban al tanto de toda la historia. Nos retiramos poco después, y sinceramente espero que esta experiencia haya servido de lección para mis padres, pues todo el episodio resultó sumamente vergonzoso. Actualización 3. Han transcurrido 3 semanas desde el incidente en casa de mis suegros, donde mis padres intentaron sin éxito poner a mi nueva familia en mi contra. El periodo posterior había sido relativamente tranquilo hasta esta mañana, cuando mi hermana intentó contactarme. Dado que nos encontramos en pleno proceso de mudanza, mis obligaciones me habían mantenido demasiado ocupada para atender sus llamadas. Al revisar finalmente mi teléfono, descubrí aproximadamente 10 llamadas perdidas provenientes de un número desconocido, presumiblemente un teléfono temporal, junto con una avalancha de mensajes de mi hermana. El contenido de estos mensajes era un reclamo urgente para que respondiera, pues deseaba discutir mi supuesto maltrato hacia nuestros padres. Me acusaba de estar destruyendo a la familia y describía cómo nuestros padres habían estado sumidos en la miseria durante las últimas semanas, aparentemente debido a la humillación que les había infligido frente a mis suegros. Tras identificar que el número pertenecía a mi hermana, decidí estratégicamente no devolver las llamadas, aunque mantuve el número sin bloquear por curiosidad sobre qué más tendría que decir al respecto. Le respondí mediante un mensaje de texto, dejando claro que la situación actual no era resultado de mis acciones y que si realmente creían eso, estaban completamente fuera de la realidad. Le recordé que fueron nuestros padres quienes deliberadamente decidieron ausentarse de mi boda por ella y que ellos mismos se habían puesto en evidencia al presentarse sin invitación en casa de mis suegros. Su humillación fue enteramente autoinfligida. Su respuesta llegó en forma de un extenso mensaje donde argumentaba que yo había sido la causa de la infelicidad de nuestros padres, quienes ya estaban atravesando un momento difícil por su proceso de divorcio, insistiendo en que ella realmente no había sido infiel a su esposo, aunque él la estaba acusando de ello. Según ella, yo había decidido agravar una situación ya complicada. Me tildó de insensible, egoísta y otros calificativos similares. Mi respuesta fue directa. Nuestra familia necesitaba urgentemente aprender sobre la responsabilidad personal. Expresé mi satisfacción de que finalmente estuvieran enfrentando las consecuencias de sus acciones, ya que era fundamental que comprendieran que no siempre pueden salirse con la suya. Agregué, con particular énfasis, que ella especialmente necesitaba asimilar esta lección. Mi comentario,
que claramente aludía a su infidelidad y su persistente negativa a reconocerla, provocó una reacción explosiva de su parte. Comenzó a descargar su ira a través de una serie de mensajes insultantes. En ese momento, comprendí que la conversación había llegado a su fin natural. Procedí a bloquear ese número, reafirmando mi decisión de mantener mi distancia. Esta será la última interacción que tendré con cualquiera de ellos. He expresado todo lo que necesitaba decir. Actualización 4. Ha transcurrido casi un año desde mi matrimonio y sentí que era apropiado compartir una breve actualización sobre mi situación actual. La decisión de mantener la distancia con mis padres desde nuestra mudanza ha resultado ser increíblemente liberadora. Recientemente, también logré descubrir la fuente de las filtraciones de información sobre mis actividades a mis padres durante aquel periodo. Fue uno de mis primos quien mantenía informada a mi hermana. Este descubrimiento, de hecho, fue lo que me motivó a publicar esta actualización. Según parece, este primo mantenía una estrecha relación con mi hermana y justificaba sus acciones bajo la premisa de estar contribuyendo a una reconciliación familiar. Como consecuencia, hemos cortado completamente la comunicación con este primo y actualmente solo mantenemos contacto con un reducido círculo de familiares en quienes depositamos nuestra absoluta confianza. Por lo que he podido saber, mi hermana tomó la decisión de reubicarse en otra ciudad pocos meses después de finalizar su divorcio. Mis padres, por su parte, finalmente optaron por vender su negocio para mudarse con ella y emprender un nuevo comienzo. Sinceramente, les deseo éxito en sus emprendimientos, principalmente porque esto garantiza que se mantengan alejados de mi vida. Sin embargo, soy consciente de que mantener esta distancia podría volverse más desafiante en el futuro cercano, ya que mi esposo y yo estamos considerando formar una familia. Tengo la certeza de que el anuncio de un embarazo provocará inevitablemente que intenten restablecer contacto. No obstante, preferimos abordar esa situación cuando llegue el momento. Por ahora, nos encontramos en la etapa de planificación. Recientemente celebramos nuestro primer aniversario de matrimonio y nos sentimos verdaderamente felices con nuestra vida actual, además de estar emocionados ante la perspectiva de convertirnos en padres en un futuro próximo.